la comida de nuestra alma, de nuestro espíritu. Amén, hermanos. Pues vamos con respeto a escuchar la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen frío? Amén, gloria a Dios. A los que estuvieron cantando con todo, esta a mí como que me dio calor. No sé si sea calor o dicen por ahí, sea el fuego del Espíritu Santo. Pero ya hasta el moquillo se me va a salir. Gloria a Dios, vamos a meditar en la palabra del Señor, mis hermanos. ¿Qué les parece? Pero ¿cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Si quieren escuchar palabra de Dios, les cuento de mis aventuras. Les cuento de mis aventuras. Les puedo contar para tus aventuras también. Gloria a Dios, hermano. Qué bueno que tú quieres la palabra de Dios. Vamos a meditar en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. En el punto que se grabe también aquí. Listo. Poderoso es el Señor. Es que ahí voy viendo el tiempo también. Amén. Listo. ¿Dónde nos quedamos, mis hermanos? Hoy es viernes de enseñanza del libro de los Hechos. ¿Lo recuerdan? Poderoso es el Señor. Vamos en el capítulo 14. Ay, yo me equivoqué. Nos quedamos en cuál versículo. ¿Te acuerdas? 2 Timoteo 2:3. Estamos en el libro de los Hechos. Gloria a Dios. ¿Ya? Gloria al Señor Jesucristo. Vamos en el capítulo 14, mi hermano, en su versículo 8. ¿Te acuerdas que llegamos hasta el 7? Entonces vamos al versículo 8. Poderosas estas enseñanzas, poderoso es el libro de los Hechos. ¿Te imaginas que un día el Señor saque el librote de los Hechos real cuando estemos en el cielo, mi hermano? Y que nos empiece ahí a ver. Vamos a leer el capítulo 1535. Miren su versículo 800 tanto. Vamos a ver. Tiene como subtítulo: los acomedidos no tienen parte en las cosas de Dios. Y que salgan ahí nuestras patoaventuras de cómo metemos el pie por andar haciendo cosas que no tenemos que hacer. Pero aún así van a ser interesantes, porque aún así recordaremos tantas cosas. ¿No? Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Puestos de pie por reverencia a la palabra de Dios, vamos a leer el versículo 8 y tomamos asiento. Tiene como subtítulo: Pablo es apedreado en Listra. Santo Dios, aquí se va a poner fuerte la cosa. Dice, tiene el nombre de Jesús. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, dice, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Gloria a Dios. Toma tu asiento. Acomódate, pero no te acurruques tanto para que no te vayas a quedar dormido. Poderoso es el Señor. Nuevamente, y cierto hombre de Listra, porque te acuerdas que ellos dijeron que pues no querían entonces el evangelio, entonces ellos iban a ir a los gentiles, iban siguiendo su viaje misionero. Entonces ahora tocó el turno de Listra, y dice que había un hombre sentado, un hombre de ahí de casa sentado, imposibilitado de los pies. Qué tremendo. Cojo de nacimiento. Pero como Dios en su divina providencia, ¿te has dado cuenta que nuestro Dios busca lo difícil? ¿Que nuestro Dios busca lo imposible? ¿Que nuestro Dios busca lo que nadie puede hacer, pero que Él sí? Precisamente para glorificarse, para exaltarse, para demostrar que Él es el Dios todopoderoso. Entonces dice que un hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Poderoso es nuestro Señor.
Qué situación tan difícil, hermano. ¿Qué va a pasar el día que nosotros nos encontremos con alguien que también esté imposibilitado? ¿Qué vamos a hacer? Hay dos opciones: o te detienes a ver qué pudiese necesitar, por lo menos a saludarlo, o la otra, te sigues aún viendo la necesidad. Y fíjate qué tremendo, estábamos platicando hace unos días, y estábamos platicando de que a veces cuando hay necesidad, hermano, nosotros pasamos de filo, no hacemos caso, o a veces como que ya vemos, ya visualizamos que ya hay un necesitado, y hasta como que nos vamos por otra banqueta. Era tremendo, porque la escritura registra que esos que se pasaron de filo y que hicieron ese tipo de cosas era un sacerdote y era un levita. Qué tremendo. Los que se supone que son de la casa de Dios, que se supone que saben qué es lo que deben de hacer. Y la escritura sigue registrando que una persona que no tenía nada que ver con las cosas de Dios, un samaritano, fue el que se detuvo a ofrecerle ayuda. ¿Cuántas veces, mi hermano? No a veces, más bien, ¿cuántas veces no recibimos ayuda de los que, entre comillas, no son nuestros hermanos? ¿Y cuántas veces recibimos el rechazo de los que se dicen, entre comillas, ser nuestros hermanos? Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, pues el apóstol Pablo aquí andaba él enfocado en lo que tenía que enfocarse. Él estaba enfocado ¿en qué? En ir y predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué predicaba? El evangelio. ¿Predicaba a qué? ¿A quién? A Cristo. ¿Y a Cristo cómo? Crucificado. Porque si vamos a predicar de Cristo, tenemos que predicar a Cristo y Cristo crucificado. Porque ahí está la obra maravillosa, la obra magnífica y grandiosa del Señor Jesucristo por todos nosotros. Y Pablo, que después de que lo perseguía, ahora lo defendía, lo predicaba con todo su corazón, a capa y a espada, sin importar qué, los peligros. Ya empezamos a ver que había peligros, porque la cosa empezaba de menos a más. ¿Te diste cuenta de que empezaron yendo a las sinagogas y que de repente pues los rechazaban de las sinagogas? Les hacían el fuchi, dicen por ahí, y muchas veces casi los corrieron o los corrieron. ¿Y qué decían ellos? ¿Qué pensaba Pablo? ¿Qué pensaba Bernabé? Ay, no, ya ves, Bernabé, ya ves, Pablo, ya no hay que seguir predicando. No, si la cosa va a estar así, mejor ya no voy a predicar el evangelio, mejor me voy a convertir a otra, me voy a ser budista, me voy a ser musulmán. Y los musulmanes matan, Ellos son de los que se ponen la bomba y de repente van en el avión y explota. ¿Quién sabe qué tanto dirían? ¿Todo por qué? Por amor a su Dios. Un Dios que les pide ese tipo de cosas. Pero nuestro Dios, lo único que nos pide es predicar su palabra. Y que Él va a estar con nosotros. Él nos ha prometido que va a estar con nosotros. Entonces, esto está tremendo, mi hermano. Y te puedo decir que todas las cosas son posibles para una persona en específico. ¿Para qué persona será? Para el que cree. Para el que cree, todo le es posible. Y así lo registra el libro sagrado. Versículo 9. Este oyó hablar a Pablo. ¿Quién? La persona que estaba, ahora sí que imposibilitada de sus pies. Oyó hablar a Pablo. Dice, fijando en él sus ojos. Esto está bien tremendo. Cuando tú vayas a predicar, mi hermano, tú andas caminando por ahí, tú quieres ver si alguien tiene fe, quédate viendo a los ojos. Muchas veces Dios te va a permitir ver tantas cosas en sus ojos y entonces sabrás cómo obrar. Dice, fijando en él sus ojos, ¿y qué dice? Coma. Y viendo que tenía fe, ¿para qué? Para ser sanado. Es necesaria la fe, hermano. Es necesaria la fe para ver la gloria de Dios. Una persona que no puede ver, una persona que tiene los ojos cerrados, que cierra los ojos, puede ver la gloria de Dios aún así. Poderoso es nuestro Señor. Entonces,
Pablo vio que tenía fe para ser sanado. ¿Qué veía Pablo ahí? ¿Qué veía en sus ojos que Pablo dijo? Aquí el Señor puede hacer una obra. Hay que estar atentos y alertas, mi hermano. ¿Para qué? Para cuando nuestro Dios, fíjate esto que te voy a decir, no cuando tú quieras, sino cuando nuestro Dios quiera hacer un milagro. Cuando nuestro Dios quiera, ¿qué? Mostrar su grande poder. Cuando nuestro Dios, ¿qué? Quiera extender su mano de misericordia. Hay que estar atentos. Pero si nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad, a manejarnos como se nos ve nuestra gana, creyendo que lo podemos hacer mejor que como el Señor lo dejó escrito, algunas veces tendremos éxito, pero algunas veces vamos a fracasar y tal vez algunas veces, mis hermanos, seamos avergonzados. No hay nada mejor y más sabio y nada más confiable que pedirle la dirección a Dios y decirle: Señor, abre mis ojos, Señor, manténme alerta, permíteme percibir, discernir, permíteme, Señor, observar cuando tú quieres hacer algo. Y si ves que mi torpeza, Señor, se interpone y no te entiendo, Señor, háblame al oído, hazme percibir, hazme saber que tú quieres hacer algo. Tremendo lo que contaba el hermano Pedrito, ¿no? Que andaba por allá por la Unión, la colonia Unión, y que un varón le dijo: quiero que ore por mí, pero quiero que me impongan las manos. ¿Y qué tal si de repente tú vienes a la iglesia? No, es que el único que puede poner manos es el pastor. No, hermano, ya hablamos, ya predicamos la imposición de manos, tú también lo puedes hacer. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, tú también lo puedes hacer. Ahora, vamos a un nivel más arriba. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, debes de hacerlo. Ya lo estudiamos. ¿Qué pasa? Sí, es cierto, no se te pasa en chamuco, sí es cierto. Ya lo explicamos con lujo de detalle, no me puedo detener otra vez a explicarlo, pero busquemos la predicación si quieren saber. Eso se llama la imposición de manos. Entonces, tremendo cómo le puso las manos el hermano Pedrito, y dice cuenta que sintió algo, y a veces sentimos, hermano. A veces sentimos la gloria de Dios, porque somos, ¿qué decía? Algo bien interesante y hermoso, que nosotros, sus hijos, nosotros los fieles del Señor, nos hemos convertido ¿en qué? En las manos del Señor, para que Él obre por medio de nosotros. Pero también, hermano, a veces se sentirá la otra vibra, la fuerte, la negativa, la demoníaca. Pero no te espantes, mi hermano. Poderoso nuestro Señor, confía en nuestro Señor, todo se doblega delante de Él. Versículo 10, dijo a gran voz, ¿quién? Pablo: levántate derecho sobre tus pies. Pero ¿cómo si soy cojo? Oye, este loco, oye, este ¿qué me está pidiendo? Hermano, le toca la alabanza. Ay, ¿cómo si yo no sé cantar? Hermano, y empezamos con los peros, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Santo Dios, es lo que Dios está hablando a casa de oración. Poderoso del Señor. Entonces, a veces nosotros así decimos: hermano Pedrito, le toca tocar el acordeón. ¿Pero cómo? Si no sé. Digo también, pero ten en cuenta todos los requisitos, todo lo que está aquí involucrado para que se dé a cabo ese milagro. Como si yo sé que el hermano Pedrito no sabe tocar el acordeón y hay tantas cosas, y además ni acordeón tenemos, ¿cómo vamos a pedir eso? Entonces eso mismo lo aplicamos. Si vemos que la persona no tiene fe, hermano, calladitos, nos vemos más bonitos. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, porque los milagros de Dios son para los que creen. ¿Te acuerdas de ese pasaje que el Señor Jesucristo dice que salió de cierta ciudad y que no hizo ningún milagro porque no había fe? Dios lo puede hacer con fe o sin fe, pero no es el punto, tampoco no es, hermano, que Él necesite de nuestra fe. Él es Dios soberano, poderoso. Él puede hacer lo que quiera. Pero Él lo tiene para los que le creen. Él tiene ciertos milagros para los que le creen. Él tiene la bendición que necesitas, pero solamente si le crees. Aún así, mi hermano, muchos pueden ver la gloria de Dios
ahí titubeando. Precisamente Dios, ¿para qué? Para encender y activar esa fe. Como decíamos, muchas veces usamos el aceite, yo lo uso para activar esa fe, porque a veces personas necesitan algo, ver algo, sentir algo y dicen, aceite de la unción. Y como que eso les activa su fe y les ayuda. Pero a veces no, nada, simple y sencillamente con la imposición de manos, simplemente con la oración, con eso. Tienen la fe activa y con eso Dios obra. Para sanidades, para milagros, para liberación, para lo que Él quiera hacer. Pero siempre consultemos ¿qué? La voluntad de Dios, mis hermanos. Amén. Entonces dice, levántate sobre tus pies. Qué tremendo. Qué tremendo también lo mismo que hizo Pedro. ¿Te acuerdas de Pedro? Capítulos atrás que una persona, el cojo de la hermosa que estaba pidiendo limosna, ¿y qué le dijo Pedro? Pues no tengo dinero. No tengo eso que tú me pides, tengo algo mucho mejor. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y a veces, ¿cómo podemos ser nosotros? Ay, pastor, ore por mí, ore por esta situación. Pues no tengo eso, pero tengo algo mucho mejor. Recíbelo en el nombre de Jesús. Ay, pero ¿cómo lo voy a recibir si ni siquiera sabes, si ni siquiera lo especificó? Entonces te está faltando fe, hermano. Porque yo no lo sé, pero mi Dios sí lo sabe. Y el nombre del Maestro, el nombre del Maestro es poderoso. ¿Y qué dice? Pablo vio la fe. Se fijaron las miradas. Pablo le notó que tenía fe y dijo, aquí puede haber un milagro del Señor. ¿Y qué le dijo? Lo imposible. ¿Pero de quién fue la palabra? ¿De Pablo o del Señor? Es del Señor. La palabra de aquel que puede hacer las cosas. Imagínate cómo suena esto. Yo declaro que te vas a levantar sobre tus pies. O sea, tú, de ti, de tu corazón, de tu cosecha. A todos estos requisitos, todo lo que está encerrando. Entonces, aquí como que la cosa se ve diferente, ¿verdad? No es lo mismo nada más llegar con cualquier hermano, medias tintas, cualquier hijo del diablo que de repente pues viene por interés o nada más quiere su sanidad o quiere probarte o quiere avergonzarte. Cualquier persona y tú sin analizar nada le quieres dar las bendiciones que son y corresponden a los hijos de Dios, que corresponden a aquellos que creen. Pero te has dado cuenta cómo la iglesia y todos los siervos piensan que es como si fuera magia y que la pueden dar a quien ellos quieran, como si dependiera de ellos, como si emanara de ellos. Oh, hermano, hoy ayuné, llevo 3 días ayunando. Oh, ando con poder, vamos a... Y piensan que el ayuno les da poder, piensan que el ayuno, volvemos a lo mismo, no estamos diciendo que el ayuno sea malo, por eso lo estamos estudiando, pero hay que verlo de la manera que tenemos que ver. Dios es poderoso, es todopoderoso, con o sin nuestro ayuno, con o sin nosotros, Él sigue siendo todopoderoso. Amén. Entonces, qué poderoso es cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, enviado por el Espíritu Santo, respaldado por el Espíritu Santo, y le dices a un cojo, ven aquí, levántate y anda, ven. Y todos, ay, oye, ¿cómo le está diciendo? Eso es una grosería. Y que se levante. No quisieras ver eso, yo no quisiera ver eso, hermano. No por incredulidad, no por morbo, no. Porque me encanta y me deleita ver la gloria de mi Dios. Todo lo que glorifica a mi Dios, yo lo quiero ver, yo lo quiero presenciar. Pero te hago una pregunta aquí, ahorita que digo eso, hermano. Todo lo que es de mi Dios, lo que glorifica a mi Dios, lo que exalta a mi Dios, lo quiero presenciar. ¿Realmente quieres presenciar todo lo que glorifica y exalta a tu Dios? ¿Cuántos dicen amén o cuántos dicen no, mejor déjalo pienso? Vamos a ver si es cierto. Para allá sigue el tema. Cuando tenemos fe, mi hermano, es un don tan precioso de Dios. Seremos librados de la falta. Escucha esto. Cuando tenemos fe, somos y seremos librados de la falta de defensa espiritual en la que nacimos y del dominio de los hábitos pecaminosos desde que se formaron. Está poderoso, mi hermano. Porque antes de venir a Dios, no tenemos defensa.
Y si nosotros estamos aquí y llegamos a los pies de Dios, es meramente por el favor de Dios. Por eso hay tanto que agradecerle a nuestro Dios. Si llegamos a los pies de Dios, es meramente por el sacrificio de aquel que nos metió en el plan de Dios, que extendió la salvación a nosotros, porque si no, leyendo Romanos, leyendo todos esos versículos que dicen que estábamos destituidos de la gloria de Dios, no tenemos derecho a nada más que al infierno. Pero ahora que conocemos el sacrificio del Maestro, que conocemos a Cristo y que sabemos del Cristo, del Maestro crucificado, ahora ya no estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ahora qué? Ahora estamos aceptados, adoptados, limpiados, redimidos, precisamente por el sacrificio desde que dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces, esto está poderoso. Antes de que vengamos a Cristo no tenemos defensa espiritual, aunque te pongas un collar de limones, aunque te hagas limpias de juego, que te pongas 1000 collares aquí en el cuello y te cuelgues, todo lo que hagas, no tienes defensa. No, yo les vengo. Fíjate qué curioso, pero cómo somos como humanos. Vamos en el camión, por ejemplo, y luego se suben unos muchachos que venden unas pulseritas hechas con un simple hilo cáñamo de X color, y le ponen cualquier figurita. No, es que este es para esto, es que este es para otro. No creemos al sacrificio de Cristo, no creemos en el poder de nuestro Dios que hace milagros, pero sí nos creemos que un simple hilo de alguien que nos está diciendo que tiene poder, y lo compramos, y todos le decimos: ¿este para qué es? ¿Y este para qué me dijo? No, dámelos todos. ¿A poco no, hermano? Pero no hacemos caso, no creemos, mejor dicho, al poder del Dios Todopoderoso. Ese es el ser humano, hermano. Esa es la naturaleza pecaminosa. Y si Dios, como te decía, ha permitido que tú estés sentado aquí, ha permitido que yo esté aquí, es meramente por su gracia, por su grande poder. Porque no tenía ni una defensa, ni aunque mi mamá se quedara velando toda la noche, estaba yo protegido. Pero como a veces nosotros ponemos nuestra confianza en algo, pero no le creemos a Dios. Tremendo. Poderoso es el Señor. Seremos capacitados, mi hermano, para ponernos de pie y andar jubilosos en los caminos del Señor. Si esto lo espiritualizamos, mi hermano, hay muchas personas que así están tan cojas, hay muchas personas que espiritualmente están inválidas, hay muchas personas que espiritualmente están imposibilitadas de sus pies, están cojos desde el nacimiento. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Hermano, si nosotros nos pusiéramos a analizar las cosas espiritualmente, podríamos ver 1000 milagros que el Señor hizo. Ciegos espirituales, sordos espirituales, mudos espirituales, imposibilitados espirituales, de todas las imposibilidades estábamos espiritualmente. Hasta que un día el Señor, en su poder, en su misericordia, ¿qué dice? ¿Cómo le dijo Pablo? Levántate derecho sobre tus pies. De repente el Señor dijo: que venga el oír para él. Y ya empezamos a escuchar que algo cambia. Que venga la vista para él, como Pablo. Tuvo que humillarlo, tuvo que mostrarle que espiritualmente, aunque él pensaba que estaba con gran poder y estaba que tenía ahora sí que los permisos de los sanedrines y de todos aquellos para él poder hacer lo que quisiera, le demostró que que estaba imposibilitado en todos los aspectos. Y no le quitó que lo dejara paralítico, no le quitó la vista. ¿Y qué hizo Pablo? Nada más pensando, hablando con Dios: ¿por qué me pasa esto? Si yo te sirvo, Señor, si yo voy a la iglesia, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué me pasa lo otro? ¿Por qué no me pasa esto? ¿Por qué aquel se encuentra uno de 500 y yo no? ¿Por qué esto, aquello y lo otro? ¿Por qué, Señor? Si cumplo todos los días en la iglesia, doy diezmo. Es más, Señor, doy ofrendas. Le compré unos zapatos al pastor. Le di esto a mi hermano. Tantas cosas, Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. ¿Y por qué me pasa?
Porque si Dios no te habilita todo, estás deshabilitado, mi hermano. Aunque te veas bien cuerdo, que te veas bien fuerte, así, usando la vista, hablando físicamente, mi hermano. Poderoso es el Señor. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y esto se pone bien tremendo, mi hermano. Yo parece que estoy viendo la iglesia de estos tiempos. ¿Sabes por qué? Porque de repente llega un pastor y trae la unción, trae un don de sanidad, trae un don X, un don de lo que se inventen. Entonces, o sea, literal se hacen las cosas, hermano, pero ¿quién las hace? Nuestro Dios. Pero el hombre, ¿a quién ve? A el hombre. Y de repente ya la casa de oración está fastidiada, los mismos cantos, los mismos coritos, hermano. El pastor siempre canta también las mismas canciones. Y que esto ya está fastidiado, y de repente viene un fulano: yo les traigo el poder del chicle bendecido, yo les traigo el poder de la escoba, y no, como que no son acuerdo. Pero a veces buscan algo diferente, buscan algo que no se ha visto, andan siguiendo nada más milagros, andan siguiendo ver algo, andan siguiendo ver magia, trucos, tantas cosas, mi hermano. Por eso está tremendo. Y de repente, a ver, que el hermano fulano, a ver, ¿quién está enfermo? Y a veces ya todo está conectado, pero hay veces que no está conectado, mi hermano. O sea, que no están de acuerdo, a veces que sí Dios obra, porque Dios es bien misericordioso, es bueno. Nuestro Dios es bueno. Y de repente, ¿qué crees? Obra un milagro, X milagro que te puedas imaginar. Al hermano le bailaba un ojo y ya no le baila. ¡Ah, milagro, milagro! ¿Y qué es lo que hacen todos? ¡Ay, que ore por mí! ¡Que ore por mí! ¿Y qué hacen? Ya su pastor no lo quiere. Es algo bien parecido a lo que está por suceder. Por eso te preguntaba, ¿realmente tú quisieras ver la gloria de Dios? ¿Estás dispuesto a lo que sea con tal de ver la gloria de Dios? Pero cuando nosotros, ahora te voy a empezar a destapar esto. Cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, siempre nos imaginamos lo bonito. En la bendición, en wow, siervos de Dios. Es cuando nosotros decimos, sí, estoy de acuerdo. Pero ¿qué tal cuando tu sufrimiento glorifica a Dios? ¿Por qué? La muerte del Hijo de Dios, la muerte del Señor Jesucristo glorificó al Señor. ¿Y tú crees que el Señor Jesucristo sentía bonito? Yo no lo creo, hermano. Yo creo que sentía de todo. Tanto que dijo, o sea, la fe. ¿Quién es el hombre que ha pisado esta tierra? El perfecto. La fe más grande que haya habido en esta tierra, ¿de quién fue? Del Señor, del Maestro, el ejemplo, el perfecto. ¿Cómo su fe de repente le hizo decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? Nos puede pasar a todos, hermano. Por eso no es bueno andar que no, yo tengo una fe, no te reprendo, el Señor reprenda al diablo. Hermano, te viene un camino complicado porque Señor reprenda al diablo, lo ato, lo amarro, y el que termina amarrado le son tus palabras. Y cuando la primerita todavía nada más empieza un perro y ya no quieres ir a predicar porque el perro te muerde. Así de tremendo están las cosas. Entonces, fíjate lo que pasó. Esto está tremendo, ¿no? Porque esto pasa en las iglesias cristianas de estos tiempos. Dice, dijeron en su propia lengua, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Qué es lo que dice la iglesia cristiana de estos tiempos? ¡Wow! Ese predicador traía fuego, aunque te predicó puras barrabasadas, pura benevorrea verbal, pura emoción. Sí sentiste, hasta se me enchinaban los vellitos en mis brazos. Ay, se me paraban, híjole, se sentía re bonito. La unción de Dios, ¿qué es lo que le dio a Simón el mago? Este es el verdadero poder de Dios. ¿Qué? Todos lo seguían. ¿Qué es lo que dice el pastor, el predicador, el evangelista? Este es el verdadero poder de Dios.
empiezan a volarse la barda. Traigan, hay que darle una ofrenda al siervo de Dios. ¡Újoles! Todos sacan y echan y se quedan sin comer. Pero cuando es para ayudar al hermano necesitado, ¿cómo les cuesta meterse la mano a la bolsa? ¿Y a poco no es lo que pasa en estos días en las iglesias? Que llega un pastor, un predicador X, que no te predica la palabra, pero te predica lo que tus oídos quieren decir. Quieren escuchar, perdón. Quieren oír. Y de repente, estuvo poderoso el culto debe de ser poderoso todos los días de culto, hermano. Todos los días que estemos aquí, debe de ser un culto poderoso. ¿Por qué? Porque Él nunca cesa en poder. Él siempre es todopoderoso. Y el culto es para Él. Mientras Él haga presencia en su casa, todos los cultos deben de estar poderosos. Los que venimos ahí somos nosotros. Yo ni siquiera, ahora lo he entendido, pero también de ahí aprendí. Como que el culto ahora no estuvo muy bueno. No estuvo bueno. No estuvo la presencia de Dios, del que te ayudó, del que te estuvo contigo cuando estabas de chillón, de chillona. Cuando estuviste rogándole, no estaba el Señor ahí. No estaba ese Dios ahí. Entonces, ¿por qué ahora no? Porque como ya te ayudó, ya ahora no estuvo tan bueno el culto. Tampoco no. Tremendo, ¿verdad? Entonces nos quedamos, seguimos con el Dios mandó un pastor Pablo, mandó un evangelista como el apóstol Pablo, y empezamos a seguir, porque a veces idolatramos a los hermanos. No, ahora sí va a estar de poder. ¿Qué diferencia hay que venga bien San Marcos y que cante el hermano Patricio? ¿Qué diferencia hay que venga Juan Carlos Alvarado que esté Juan Carlos Cuate? Hay una diferencia. Nosotros no vendemos boletos. Nosotros no andamos haciendo conciertos diciendo y disfrazando todo que va. No. Nosotros le damos la alabanza en la casa de Dios. Yo recuerdo esos momentos cuando decían, tú vas a ir al estadio Azteca, y yo me le quedaba viendo al varón que me dijo. No lo creyó, no, así no es. Y todos me decían, ay hermano, como si las palabras de un hombre, como si el plan de Dios fuera que yo llenara el estadio Azteca. Y yo dije, ya cuando tú entiendes las cosas, en otro tiempo me hubiera emocionado, hermano. Pero cuando ya entiendes las cosas espirituales, dices, que eso es poco. No, yo quiero ver la gloria de mi Dios. Yo quiero que mientras estamos cantando todos, el que tiene un dolor, se le vaya ese dolor. El que tiene una necesidad, sienta. El que tiene corazón amargo, enfermo, sienta la sanidad. Y saber, no por mí, sino porque todos alabamos a nuestro Dios y su gloria descendió. ¿Qué es lo que llevaba a Pablo? ¿Poder? No, es que Pablo llevaba el entendimiento de que su Dios todo lo podía hacer, y al ver que alguien estaba con esa chispa que hizo, se encendió la llamarada. ¿Y qué? Hubo un milagro. ¿Y qué dijeron? Y empezaron a leer, ¿y esto? Y de repente sale, no, vino Elías, es el espíritu de Elías, el espíritu de Pablo, el hermano fulano. Y la adoración es bien la adoración es bien peligrosa, mi hermano. Poderoso del Señor. Cuando Cristo, el Hijo de Dios, mi hermano, se manifestó en semejanza de hombres e hizo muchos milagros, los hombres distaban tanto de hacerle sacrificio, que lo hicieron sacrificio a él para la soberbia y maldad de ellos. ¿Tampoco no? Poderoso es el Señor. ¿Cómo le hacían fiesta a los siervos del maestro, a los discípulos del maestro? Pero cuando el maestro estuvo, ni lo pelaron. Al contrario, se enojaban. ¿Cómo le hacen fiesta al pastor que te anda hablando tantas cosas, al predicador que te anda hablando tantas cosas que no son bíblicas, pero que le gustan a tu carne? Pero cuando llega un pastor que te habla la palabra del Señor, lo más fiel que puede, a murmurar contra él, aceptan las enseñanzas. En estos días el púlpito está lleno de reflexiones, está lleno de
de pláticas positivistas, de superación personal, de psicología. Eso está poderoso. Pero cuando te predican la palabra de Dios, ese pastor como que no le hace falta algo. Eso pasaba en aquellos días y lo dijeron del mismo maestro. Lo dijeron de Pablo. Entonces ahorita pasó un milagro, pero fíjate lo que siguió diciendo. Vamos a ver si de verdad queremos ver la gloria de Dios. Versículo 12. Y a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Poderoso es el Señor. Sin embargo, mi hermano, Pablo y Bernabé fueron tratados como si fueran dioses, porque ellos, ignorantes de la Escritura, no sabían nada de eso, porque ten en cuenta que estaban en un pueblo que no alababa a Dios. ¿Qué tenían ellos? Sus propios dioses, sus propias ideas, sus propias mitologías. Entonces, fueron tratados como dioses por haber hecho un milagro. Pero nosotros, a lo mejor tú un día, hermano, puedes ser usado para hacer un milagro. Y muchos te van a querer adular y venga, se le voy a comprar un pollo ray para usted, solito. Pero nosotros que conocemos la verdad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Deberíamos de hacer lo mismo que hizo Pablo y que hicieron Bernabé. ¿Qué es lo que pasa con la gloria? ¿Qué es lo que pasa con los cantantes mundanos? Cuando ya acaban la canción y se avientan un do de pecho. ¡Bravo! Iba a decir gloria a Dios, pero no, esas palabras son de este lado, no son de aquel. ¿Pero qué? ¡Bravo! ¡Qué bonito canta! Y esto y lo otro. ¿Y qué hacen ellos? Me he estado preparando, fui a la escuela, al conservatorio de música. Es claro que sí, yo soy buenísimo, practico mucho, no tomo helado ni refresco porque me cuido mi garganta. Y de repente dices, sí, son los del mundo. Hermano, los músicos de la farándula cristiana son iguales. No hacen ni siguen lo que Pablo y Bernabé estaban por hacer. Entonces, ¿cómo llamaron a Bernabé? Júpiter. Y a Pablo, Mercurio. Otra versión dice, en la mitología, dice a Bernabé lo llamaron Zeus. Y te voy a decir por qué. En la mitología griega, mi hermano, Zeus es Júpiter. O sea, lo que Júpiter es para nosotros. Es considerado el jefe de los dioses. Mientras que Hermes es Mercurio en nuestro idioma. Y Mercurio es el que actúa de mensajero entre Dios y los mortales. Por eso llamaban así o sea, como todo es una copia de las cosas de Dios. Por eso llamaban así a Pablo y a Bernabé. Júpiter, Mercurio, bajaron del espacio para estar aquí con nosotros. Entonces, por eso te digo, eso es muy notable en la alabanza, eso es muy notable, mi hermano, en la predicación. Sí, pastor, ¿y qué es lo que debemos hacer? Redirigirlo a quien debe de llegar eso. ¿Qué es lo que hizo Pablo y Bernabé? Versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Se sentían honrados de que los dioses habían bajado de manera humana. Al rato puede bajar un mono con cuernos y decía hacer ruidos extraños. Ya bajaron, es cierto lo que decía monividente. Pero no es lo triste, hermano, que el mundo se lo crea. Lo triste y lo tremendo es que los cristianos se lo crean. Ya ves que anda una y dicen que le dicen el chupacabras. ¿Y qué hace el cristiano? Vamos a comprar patas de conejo para que no venga para acá. Dicen que con las patas de conejo se van. Tremendo, ¿verdad? No, cómprate una de esas pulseras que anda vendiendo, esas de hilito rojo y azul y verde. Cómprate las 3 por si las dudas. No,
en la casa, ya no es de agua bendita, o sea, la de la unción de los 7 machos. Santo Dios. Sacrificios, de cualquier manera. 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces. Poderoso. Estaban enojados, hermano. No estaban contentos. Cualquier otro que un cristiano a medias tintas acepta la gloria que le corresponde a su Dios. Cualquier cristiano a medias. Pero un cristiano verdadero, genuino y auténtico, le va a pasar lo mismo. No, a mí no, es a él. ¿Qué estaban viendo? La gloria de Dios. ¿Por qué? Por medio de un milagro. ¿Pero qué tenían que hacer? Lo más difícil, redirigir todo hacia donde debería de ir, hacia quien debería de ir. El mismo poder del Dios de este mundo, hermano, que cierra la mente carnal contra la verdad, hace que sean fácilmente admitidos los hierros y las equivocaciones. ¿Tampoco no es así? ¿Tampoco no el Dios de este mundo, el Dios le cierra la mente? O sea, los que andan ahí en la carne. ¿Para qué? Para que se cierren a la verdad. Todavía les empiezas a hablar, pero les mencionas Jesucristo. ¿Quieres que te hable? ¿Te puedo hablar de Jesucristo? Lo cierra, le cierra la mente. Poderoso es el Señor. Pero sí les abre la mente para que acepten cualquier otra barrabasada. ¿A qué se refiere, hermano? Rasgar las ropas. ¿Por qué? ¿Has leído que siempre en la Biblia se menciona mucho eso? ¿Rasgaron sus ropas? Rasgar sus ropas, mi hermano, es un gesto tradicional entre los judíos para significar la indignación contra una persona o un determinado suceso. ¿Por qué rasgaron sus ropas Pablo y Bernabé? Porque estaban indignados de que por medio de un milagro se lo atribuyeran a ellos, de ver tanta ignorancia. El rasgar las ropas, hermano, es como, bueno, eso es un gesto que tenía un carácter simbólico. A veces no era como que rasgar toda la ropa, sino bastaba solamente con hacer un ligero rasgón en la parte superior de la túnica. Hacías como que te la rompías toda, pero yo creo que a veces estaba maciza, no se rompía, pero era como que algo simbólico. Estabas dando a entender que no estabas de acuerdo, que eso te indignaba. Pero ¿qué iban a saber los gentiles? Ellos eran de Júpiter y de Mercurio, pero no sabían del Señor Todopoderoso. Qué difícil es cuando vamos a ir con personas que no saben nada. ¿Te imaginas que los aztecas vivieran, que estuviéramos en tiempo de aztecas, ir a predicarles la palabra? ¿Te imaginas, hermano, qué tremendo sería? Que salía el changoleón y con la lanza correteando a mi hermano Pedrito. Corre y corre para allá. Santo Dios. Sería tremendo, hermano. No, pero exacto. Eso fue, es que los aztecas eran de... No, hermano. Decimos que la Biblia es un libro desactualizado, que estamos más actualizados hoy. Pues, hermano, la misma ignorancia que había en los aztecas sigue estando en estos mismos tiempos, en estos mismos días. Ahora ya le adoran al sol, pero que una virgen se apareció en el topo de un árbol, que la virgen les habló. Soy tu madre. Poderoso. Suena verdad de burla, tal vez no lo debería decir así, pero es que es la verdad también. Poderoso es el Señor. Versículo 15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, como dice el Salmo 146, 6, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre.
Una verdad ya como muy básica para nosotros, ¿verdad? Pero tremenda y que puede ser un golpazo para aquellos que están viviendo alejados de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué es lo triste, hermano? Aquí que estamos hablando, pocos años después de Cristo, hermano, a pleno 2023 hay muchas personas que aún siguen actuando de esa manera. Pero son licenciados, pero son ingenieros, son doctores, pero tienen una ignorancia tan grande de las Escrituras y de las cosas de Dios, que sigue creyendo que venimos del mono y sigue creyendo que todo esto se formó por una situación. Versículo 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Antes de que viniera Jesucristo, ¿a poco no el Señor hizo esto? Aquí está la respuesta. A ver, ¿y qué pasó? Bueno, mira, la Biblia dice que en edades pasadas, o sea, antes de que tú vinieras a Él, ha dejado a las gentes andar en sus propios caminos. Te dejó decir lo que se te pegara a tu gana. Que blasfemaras inclusive sin darte cuenta que estabas blasfemando de Él. Si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, ¿cómo no? Parece que entonces no hizo nada, todo se fue dando por sí solo, ¿no? Desde que te mantuvo con vida, ya está dando testimonio de que Él es bueno. Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, porque tuvimos ratos y momentos alegres también, momentos contentos, momentos en los que no nos faltó nada, aunque estábamos alejados de Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Versículo 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Ellos les seguían diciendo, parecía como que hay un versículo en Los Simpsons, no se me olvida, que el perro tenía unos ojos grandotes, redondos, solamente abría y cerraba sus ojos. Y no recuerdo quién de la familia, si el niño o el papá le hablaba y no sé qué le decía, y él solamente lo ve, pasaba según la cámara como de cómo veía el perro al humano. Solamente abría los ojos y los cerraba y nomás decía, no le entendía nada. Así es el humano a veces, cuando le estás hablando de Dios. Tú estás esforzándote, trayendo las mejores palabras para predicarle que entienda, para que reciba una bendición que tú ves que le está faltando, y pareciera así, como que nada más se te queda viendo y tú esforzándote con todo, hermano. Y de repente nada más, ok, sí. Y tú entonces vengo por usted. No te entendió, no supo ni qué le dijiste, pero te dice todavía, sí. Así estaban los de Listra. Así estaban ahí. Pablo y Bernabé, poderosos en las palabras, hombres de Dios, poderosos, conocedores de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, esforzándose por... No nos ofrezcan a nosotros, ofrézcanselo a Él. Él es el que hizo los cielos y la tierra, Él hizo todo. Y yo nada más como que... Entonces, que le des más sacrificio, que le eches más lumbre. Qué desesperante puede ser eso, ¿verdad? Y tú rasgándote las ropas, no, te dije que no, y hasta le echan más, pero ellos pensando que estaban haciendo lo correcto. Hasta cierto punto hay una justificación porque no conocen a Dios. Hasta cierto punto, pero no quiere decir que estén justificados, no, porque se les está presentando el Evangelio en ese momento y ya no habrá justificación después de eso. Poderoso nuestro Señor. Entonces hasta ahí todo iba bien, hermano. No pasaba nada, pues ellos intentaban enseñarles el Evangelio y todo, mi hermano. Pero ¿qué crees? Diría aquí el varón, nunca falta un pelo en la sopa. Dice el versículo 19. Y entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que ya habían escuchado predicar a los apóstoles, a Bernabé y a Pablo, en esas ciudades. ¿Te acuerdas que de ahí venían?
de Antioquía y de Iconio. ¿Y qué hicieron? Persuadieron a la multitud y habiendo apedreado. ¿Cómo esperas que reaccionen los que no saben, los que no tienen modales, los que no tienen educación? Van a reaccionar como animales, hermano. ¿Qué pasa cuando un evangelista va a predicar a África, Asia, una jungla, ¿qué hacen? Ellos no saben nada de la civilización. ¿Cómo se manejan? Como la carne dice, ¿qué hacen? Han matado evangelistas, han matado hermanos que intentan llevarles la palabra. ¿Cómo van a reaccionar? Como ellos saben. Si el cristiano que conoce de Dios, que dice tener temor de Dios, a veces vive y no se maneja, no se dirige, no camina como que tiene temor de Dios, ¿qué te espera de los que no tienen temor? ¿Qué pasó? No, mira, estos están ofendiendo a Mercurio, están ofendiendo a Júpiter. Ah, sí, ahí andaban diciendo, o sea, los persuadieron. Yo no sé qué les diría, pero la cosa es que los persuadieron. ¿Y qué hicieron ellos? Reaccionaron como ellos saben, apedrearlos. ¿Quieres ver la gloria de Dios, hermano? Aquí ya cambió, ¿verdad? Pues no que querías ver la gloria de Dios. Fíjate cómo vio la gloria de Dios Pablo. Lo dice, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Ahí está la gloria de Dios. Pensaron que estaba muerto, pero no estaba muerto. ¿Qué quiere decir? Como se dice aquí, entre comillas, lo dejaron medio muerto. Ya no se movía. A lo mejor ya respiraba muy despacio, que dijeron, ya lo matamos, se acabó. Qué tremendo, pero todo a raíz de ¿qué? De los que decían conocer a Dios, de los que amaban a Dios, del pueblo elegido. Tremendo. Y eso sigue pasando en estos días, hermano. Si nosotros fuéramos a predicar la palabra de Dios a Israel, eso nos harían los judíos. No, hermano, no ande hablando mal de Israel, no ande hablando mal de esto. No, hermano, no te equivoques, no idolatres a Israel. Es Cristo el que hizo la nación de Israel. Israel por sí solo no es nada, es el Cristo que estuvo en Israel, que nació en Israel, el Cristo que ahora hizo que nosotros seamos ¿qué? La nueva Jerusalén. Nosotros somos el nuevo Israel, hermano. El Israel espiritual. La nueva Jerusalén espiritual. Pero si les predicáramos de la palabra de Dios, estamos en pleno 2023. Ellos son muy estudiosos, tienen mucho dinero, pero se comportarían como animales. Eso está tremendo, ¿no? ¿Qué esperas si vamos a predicar en un lugar donde no se ha predicado la palabra de Dios? Nos apedrean como poderoso es el Señor Jesucristo. Nótese cuán incansable era la furia de los judíos y sigue siendo la furia de los judíos contra el Evangelio de Cristo. ¿Quieres ver la gloria de Dios, hermano? Ahora, ¿qué vas a hacer cuando te encuentres un judío? ¿Lo vas a predicar el Evangelio? Sabiendo que te va a apedrear, que se le puede meter Chucky y hasta te va a querer morder. Está tremendo, ¿no? Pero ¿qué hizo Pablo? Nos echó para atrás. Pablo amaba a su Dios. Y él siguió predicando el Evangelio. Entonces, nota cuán incansable, ¿por qué? Desde dónde vinieron siguiendo a los apóstoles nada más de lejos para murmurar y ¿qué? Persuadir a todos para que hicieran. ¿Te acuerdas que en el capítulo pasado vimos cómo aventaron a los gentiles para ellos lavarse las manos? ¿Qué hicieron? Aventaron a Roma, aventaron a la autoridad para que hicieran lo que ellos no pensaron, que con eso ya ellos se quedaban con las manos limpias. Y no, hermano, son tan culpables como aquellos que los subieron a la cruz, como aquel que le picó a la costilla, como aquellos que son tan culpables todos en la misma manera. Pero ellos piensan que se esconden a los ojos. Nosotros aquí por medio de la Escritura podemos ver quiénes lo mataron. Fueron esos judíos
religiosos ortodoxos, fariseos modernos de estos tiempos. Poderoso es el Señor. ¿Qué furia tienen contra el Evangelio de Cristo? Y la siguen teniendo furia contra el Evangelio de Cristo. La gente apedreó a Pablo en un tumulto popular. Tan fuerte es la inclinación, pero esto está más tremendo, hermano. Tan fuerte es la inclinación del corazón corrupto y carnal que con suma dificultad los hombres se retienen del mal. No les brota. Por eso es la importancia. Estábamos platicando ayer con la familia de la hermana Viris. Fuimos a visitarlos, estábamos platicándoles de eso, de la importancia, de la responsabilidad, del pendiente de alguien que cree que porque ya se bautizó, ya se acabó ahí. Y a lo mejor ni siquiera se bautizó de la manera correcta. Pero ¿cómo Dios empieza a extender la palabra sin que nosotros sepamos? Solamente nos dejamos usar y Él habla lo que Él quiere hablar. Amén. ¿No? Entonces, ¿pero cómo se retienen? No pueden retenerse del mal. Entonces le hablábamos de nacer de nuevo. Hablábamos de cómo es una persona que ya nació de nuevo. Si tú ya naciste de nuevo, tú tienes ya control sobre esto. Está en ti, ya sabes tú que lo puedes dejar salir o que lo puedes retener o que inclusive pedirle al Señor que lo quite de tu corazón. Llámese ira, llámese enojo, llámese celos, llámese envidia, llámese murmuración, llámese chisme, llámese tantas cosas. ¿Qué mandó la hermanita María de los Ángeles al grupo de Casa de Oración? Las partes espirituales donde estaban los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. ¿Cuáles de todos esos tenemos nosotros y cuáles no tenemos? Por una parte, mi hermano, así con gran facilidad son persuadidos a hacer el mal, por la otra parte que nos está ahora sí que influenciando. No somos buenos para unirnos, ir a hacer el bien, pero para hacer el mal, vamos a hacer el mal. Ahí está, por ejemplo, lo que está pasando con nuestro presidente. Cómo se unen para el mal, para hablar, para desprestigiarlo, para tantas cosas, pero no se unen para sacar el país adelante. No se unen todos para vamos a pedirle consejo a Dios, vamos a pedirle a Dios que nos dé licencia, como dicen ellos, ¿no? Que nos dé licencia para hacerlo, ¿no? Pero ¿qué tal para derrocar al que está intentando? Ya lo que yo admiro del presidente es que él ha hablado del maestro. Por eso tiene mi simpatía. Yo sé que él no es esto, que él no es predicador, yo sé que tiene sus defectos, yo también los tengo, ¿no? Pero ha mencionado el nombre del maestro. Eso es importante. Poderoso es el Señor. Entonces, ¿cómo con gran facilidad somos persuadidos para hacer el mal? Predícale a alguien, es difícil de persuadirnos para el bien. Pero háblale de maldad, vamos a echar caguamos, vamos al baile, vamos allá a echar pegue, aunque sean casados, vamos esto, vamos lo otro, qué fácil es para ir al mal. Poderoso es el Señor. Si Pablo hubiera sido Mercurio, hubiera podido ser adorado. Pero si es ministro fiel de Cristo, será apedreado y será echado de la ciudad. Si tú fueras Mercurio, mi hermano, si les llenas la cabeza a todos de basura, hasta te van a adorar. Y así pasa con los ídolos que se suben al disque altar de Dios, al lugar santo, a darle alabanza y gloria a Dios. Así pasa, hermano. ¿Y qué hacen los? Pero no es esto lo tremendo, lo más tremendo es cómo los cristianos pagan un boleto. Es que tenemos que pagar y contribuir porque pues, se hacen gastos. ¿Y quién te dice que adores a Dios ahí en el estadio? ¿Quién te dice que vayas y lo adores allá? ¿Dónde? Muéstrame escrituralmente dónde está eso. O sea, yo no puedo imaginarme al rey David con todo su ejército dejando las cosas de Dios para que anden pegando pósters, anden posteando en Facebook que va el rey David en concierto deportivo de Tepalcates en Chimalhuacán. No puedo verme
a la hermana Ángeles, al hermano Peito, en vez de andar predicando, al hermano Patricio, en vez de andar predicando la palabra de Dios, repartiendo folletos, vendiendo boletos. No me lo puedo imaginar. Qué feo sería, ¿verdad? Imagínate. Pero, sin embargo, ¿cómo hay quienes lo defienden? ¿Cómo defienden al becerro de oro? Entonces, mientras no adores a Cristo, ahí está, qué bonito canto, qué cantos tan bonitos. Vamos a verlos a la luz de los salmos. A veces no tienen nada que ver. A veces son un poquitito. Vas a escuchar cantos de repente y no sabes si le está cantando Dios, o le está cantando una mujer, o le está cantando un hombre. De repente estás como que suena que le está cantando una mujer, pero de repente no parece un hombre, parece homosexual. Pastor Chuy Olivares ha dicho mucho eso, y es cierto. Ponle atención a muchos cantos de la farándula y no sabes si le está cantando a Dios, no sabes si le está cantando a una mujer o un hombre. Y los cantos que cantemos aquí en el culto, en la hora del culto, hermano, deben de ser bien claros y que cualquiera que nos oiga diga, le están cantando a Dios. Ese es uno de los estándares que hay y debe de haber aquí en casa de oración. Que cualquier canto que cantemos aquí sea espiritual y que digan, están cantándole a Dios. Poderoso es el Señor. Entonces, si cualquiera de nosotros fuera, ¿cómo nos adorarían? Ay, buenísimo ministro, qué bonito canto, qué bonito canta. Ya no falta que le haga como 80, que se pone el micrófono hasta acá. ¿Para qué? Para bombardear, para ganar la gloria. Si yo a veces me lo despego, hermanos, porque no quiero que se distorsione la bocina y que te lastimen los oídos. Por eso me lo despego, juego con el micrófono. No es por farolear y para que veas el bozarrón que Dios me lo dio y se lo dedico a Dios. No, hermano. Con un bozarrón, con poquita, con un chorro de voz, podemos alabar a Dios. Poderoso es el Señor. Entonces, qué tremendo, mi hermano. Si fuéramos cualquier otro, podríamos ser adorados. Pero como somos ministros fieles de Cristo, ¿qué nos espera? Ser apedreados. Que nos hagan caras, que nos cierren la puerta, que nos den empujones, que nos escupan, que nos den algún golpe. Eso es lo único que nos esperamos por ser servidores fieles del Señor, mi hermano. Seremos apedreados, seremos echados de la ciudad. Así pues, mi hermano, los hombres que se someten fácilmente a fuertes ilusiones detestan recibir la verdad con amor. Todos los que son convertidos tienen que ser confirmados en la fe, y eso lo venimos estudiando desde el capítulo 1, mi hermano. Todos los que son convertidos tienen que ser confirmados con la fe. Los que son oro deben de ser pasados. ¿Qué le ponen al oro para ver si es de veras? Le ponen ácido. Si no es ácido, cambia de color, se quema. Pero si es oro de veras, sale como un mito, ¿verdad? Pero no pasa nada. Es la manera en la que nosotros tenemos que ser confirmados en la fe. ¿Mediante qué? Mediante tribulaciones. Todos los que son plantados tienen que criar raíces. ¿A poco no? La obra de los ministros es establecer a los santos y despertar a los pecadores. Esa es nuestra chamba, mis hermanos. La gracia de Dios y nada menos establece eficazmente las almas de los discípulos. Solamente la gracia de Dios. Es cierto que podemos contar con mucha tribulación, pero es estimulante que no estamos perdidos ni que pereceremos en ella. Pero a veces la desesperación nos hace pensar que sí, se acabó. Nos hace pensar que ya no hay cura. A veces la muerte, hermano, es la cura a todo. Pero la muerte en Cristo. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos,
se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Fíjate qué tremendo. Se zarandearon a Pablo, se sonaron a Pablo, lo apedrearon, lo dejaron medio muerto. ¿Qué harías tú, mi hermano? Sé sincero, ¿qué harías tú? Sé sincero contigo mismo. ¿Qué harías tú si te dejaran medio muerto por causa del Evangelio? Pero mira lo que hizo Pablo. Gloria a Dios por las palabras que nos está dejando Lucas, lo que está registrando acerca de la vida del apóstol Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Hizo lo que muchos tal vez no haríamos, lo que muchos de plano no haríamos. ¿Qué hizo? Pero rodeándole los discípulos fueron a ver y vieron que no estaba muerto. Pablo se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente otra vez la burra al trigo. Así tenemos que ser nosotros de necios con el Evangelio, hermano. ¿Qué hizo Pablo? Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Y a qué iba a Derbe? A predicar el Evangelio. Me acuerdo cuando a mí me corrieron del trabajo. Dios sabe que me corrieron del trabajo por predicar el Evangelio. Pero llegué al siguiente trabajo, ¿qué fue? Necio, a seguir predicando el Evangelio. Y si me corrieron otra vez, pues Dios me iba a acomodar en un lugar. Esa es mi chamba, mi primera chamba, mi primer trabajo. Tu primer trabajo debería ser el Evangelio. Del Evangelio se desprende tu trabajo secular. Así debería de ser. Versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, ¿qué hizo? Ya ves que no fue de balde, no fue a curarse, no fue a que lo animaran, pero es importante el ánimo, mi hermano. Una persona que le está yendo tribulación tras tribulación, también las predicaciones, y tenemos que hacer predicaciones que también animen a los hermanos. Pero aquí son enseñanzas, estamos viendo cómo fue la secuencia del libro de los Hechos. Entonces, dice, ¿y después de qué? Anunciar el Evangelio. Él siguió lo suyo, concentrado en lo suyo. ¿Qué se necesita para hacer eso? Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y dónde te llenas del Espíritu Santo? ¿Ya en tu casa? ¿Viendo la tele? ¿Viendo prédicas ahí en tu casa acostado? No, en la casa de Dios. Aquí es donde el Señor nos llena. ¿Cuándo qué? Cuando escuchamos su palabra. ¿Y qué pasa si vengo a la iglesia y no escucho la palabra? ¿Te llenarás del Espíritu Santo? ¿Qué pasa si tú vienes aquí como ministro y les das lechita, les hablas aventuras, les hablas patoaventuras? ¿Se llenarán del Espíritu Santo? Qué responsabilidad, ¿verdad? Tanto de allá para acá, como de aquí para allá. Qué tremendo. Versículo 22. Perdón. Y después de hacer discípulos, fíjate cómo es esto. Volvemos a lo mismo. No nada más es ir y predicarles el Evangelio, es enseñarlos. Es hacer discípulos. ¿Por qué? Porque un discípulo, sabiendo y conociendo la palabra, va a ir a predicar donde ande, donde él vaya a trabajar, donde camine, vaya a predicar, él va a predicar la palabra allá. Esa es la clave que nosotros estamos siguiendo. Si nosotros nos llenamos, yo les enseño lo que Dios me ha enseñado, lo que me han enseñado mis maestros. ¿Qué es lo que hago yo? Predicar el Evangelio. ¿Qué vas a hacer tú? Predicar el Evangelio. Sana la oveja. ¿Y qué va a pasar? La oveja se reproduce. Pero enferma, ¿cómo se va a reproducir? Ignorante de la palabra, ¿cómo va? Sin ser discípulo, ¿cómo va a predicar? Si ni siquiera sabe si es algo o no. Si tiene tantas dudas él mismo, ella misma. Hay que hacer discípulos. Hay que enseñarlos. ¿Y eso qué, hermano? Requiere tiempo. Requiere dedicación. Pero una vez que haces un discípulo, no es que lo sepa todo, pero que sepa lo necesario, solito, donde quiera que va, predica la palabra. Con lo poco, con lo mucho que Dios le dé. Poco, pero poderoso. Mucho, pero no palabrería. No venegorrea verbal. Versículo 22. Confirmando los ánimos de los... dice, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Eso es interesante, hermano, ya para terminar. Es interesante porque volvieron, ya habían ido a Iconio, a Antioquía, ¿y qué? Regresaron. Tú imagínate la historia que Pablo les contó. Me apedrearon, hermano, y ver lo que sigue predicando el Evangelio. ¿A poco no te anima eso? ¿Qué es lo que pasa con los pre-reformadores? ¿Qué pasa con los reformadores? ¿Qué pasa con los hermanos que
de siglos antes que han predicado, que murieron por la palabra y todo eso, ver su sufrimiento, yo leerlo, hermano, eso me ha animado. A veces no es por una predicación, no es por un hermano que se me acerque, leyendo la historia de mis hermanos que han estado en la historia predicando el Evangelio, eso me animó. A mí me animó mucho, por ejemplo, cuando estuvimos estudiando la Reforma, mi hermano, a Whitefield. Me animó mucho saber lo que él pasó, lo que él hizo, a lo que se enfrentó, para que pudiéramos hoy tener, ¿qué? Este bendito libro. Me inspira lo que pasó Lutero, lo que tuvo que hacer Lutero, cómo se puso a estudiar, vio que no estaba correcto y enfrentó como debemos de enfrentar nosotros a la comunidad anticristo de estos tiempos. Eso me inspira, hermano, me anima. No es que venga, ay, va a venir el pastor Chuy Olivares, va a venir el pastor y me ponga su... Ay, estoy bien animado, hermano, por eso. No. Él es el que me anima, Él es el que debe de animarnos, hermano. Y si Él quiere animarnos por medio de la vida de otro hermano, gloria a Dios. Pero el ánimo, la fuerza, la fortaleza, la vida provienen de Él. ¿De quién? El que está sentado en el trono. ¿Te sientes desanimado? Lee lo que Cristo sufrió. Estoy seguro que te vas a animar y que Dios te va a hacer sentir que no sufriste ni estás sufriendo ni siquiera un poquito como Él sufrió. ¿Qué dice el versículo 22? Esto es importante, hermano. Regresaron, ¿y qué pasa? ¿Por qué Dios los regresó? Para darles ánimo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, aunque no porque los golpearan, porque les hicieran caras, porque por nada se apartaran de la fe, que siguieran militando en la fe, que siguieran con la armadura bien puesta, que no se hicieran ni a derecha ni que se hicieran a izquierda. ¿Quién te lo estaba diciendo? ¿Quién lo estaba diciendo? Alguien que tenía toda la autoridad para decirle, no te apartes de la fe. Ay, a usted porque no le ha pasado lo mismo que a mí. ¿Tú crees que a quién te quería pasar algo como le pasó a Pablo? Yo hasta el momento, dentro de los que yo he conocido así en persona, no conozco ninguno que haya vivido algo de lo que le pasó a Pablo. ¿Y qué te está diciendo Pablo? Que lo apedrearon, Pablo que lo golpearon, Pablo que lo dejaron medio muerto. Ese Pablo te está diciendo, ánimo, hermano, sigue predicando el Evangelio, ánimo, iglesia, casa de oración, Chimalhuacán, fuentes de agua viva, ánimo, te hagan lo que te hagan, no desfallezcas, sigue predicando el Evangelio. ¿Quién te lo está diciendo? Alguien que lo hizo, que tiene autoridad para decirlo. Y todavía hay uno arriba de él que murió en la cruz que te dice, ánimo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que te puede ayudar, yo soy el que lo puede hacer, yo soy el gran yo soy. Primera carta a los Tesalonicenses, hermano, capítulo 3, versículo 3, te lo voy a leer en la nueva traducción, en la traducción en lenguaje actual, perdón, pero déjame terminar el versículo 22. Permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y yo me declaro que tu vida está libre de todo eso. ¿Ves por qué es falsa todos esos decretos, todo ese tipo de conjuros, mi hermano? Todo eso es falso. Si el mismo maestro tuvo que llegar a la cruz mediante tribulaciones para darnos la salvación, si el apóstol Pablo dice que es mediante que tenemos que pasar tribulaciones para entrar, antes de entrar al reino de Cristo, ¿por qué los demás se quieren exentar de eso? Al menos yo déjame decirte que no soy ni siquiera un poquito de lo que Pablo fue. Pero yo creo que ellos se creen más que Pablo y que son mejores que Pablo para estar exentos. Porque qué curioso de que el Señor no justificó a Pablo, no salvó a Pablo, no lo libró de todo eso, lo libró manteniéndolo para que cumpliera el propósito que él mismo hizo, pero sí nos va a exentar. ¿Seremos más santos que Pablo? Déjame te digo que yo no soy más santo que Pablo. No soy más sabio que Pablo, no soy mejor predicador que Pablo, no soy mejor orador que Pablo, no soy mejor evangelista que Pablo, no soy mejor que Pablo, hermano. Y si Dios no lo salvó, que lo liberó de todo mal, ¿por qué me lo habría de hacer conmigo?
Sin embargo, Dios es tan bueno que a él, que era sabio, que era erudito, que era un predicador, ¡wow!, le permitió pasar eso. Qué curioso que a mí, que soy más burro que Pablo, soy más tonto que Pablo, soy más torpe que Pablo, pero no me ha permitido vivir eso. Bendito mi Señor Jesucristo. Bendito Dios Jesucristo que no nos ha permitido vivir eso. Ahora sí, a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora sí, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, traducción lenguaje actual, dice así: así las dificultades y problemas que ustedes afrontan no los harán dudar. Ustedes saben lo que tenemos que hacer frente a esos problemas. Ustedes saben que tenemos que hacer frente a esos problemas. Versículo 23. Y constituyeron en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. ¿Qué vamos a hacer nosotros en adelante cada vez que mandemos hermanos o que vayamos a hacer algo más? Vamos a orar, vamos a meternos en ayuno, nos ponemos de acuerdo. ¿Para qué? Para que Dios nos respalde, como lo hacían ellos. ¿Qué dice? Y constituyeron ancianos en cada iglesia, o sea, pusieron ahí que establecieron todos. Pero ¿quién fue el que empezó a constituir todo eso? Primero el Señor. ¿Por medio de quién? De aquellos que han sufrido el Evangelio, de aquellos que tienen cicatrices del Evangelio. Qué importancia que el de aquí sepa no solamente de los milagros, sepa de la bondad de Dios, sino sepa de tribulaciones que se sufren por ese Dios, y que sepa de cosas que, ¡ay!, cómo duelen por ese Dios. Pero ese es donde entonces ahí uno se siente con la autoridad para decir a un hermano, levántate. Ay, es que a mí me pasó esto. Híjoles, hermano, te contara. Y Dios, sabiendo que tú pasaste algo el triple tal vez de complicado, de doloroso. Pero ¿cómo le vas a hablar a un enfermo de que se aguante? Si nunca has estado enfermo, nunca has estado en un hospital. ¿Cómo le vas a hablar que Cristo te libra de la muerte si no has tenido un encuentro, ni has tenido este tipo de cosas, de vivencias, de anécdotas? Porque es muy fácil andar hablando, ¿verdad? Tremendo. ¿Cómo es que el que está aquí predicando, pues nada más ahí lea la Biblia, sea un buen expositor de la Biblia, por información, pero no por el Espíritu? Pero ¿qué tal si es como Pablo? Excelente expositor y excelente predicador. Los dos, para la gloria de Dios. Es diferente, ¿verdad? Versículo entonces 24. Entonces dice: el regreso a Antioquía de Siria. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Cómo empezaron ahí? Fueron al viaje misionero y Dios los volvió a regresar ¿a dónde? A donde estaban. Dios, como es muchas veces, de aquí de la iglesia nos saca a ir a predicar por allá, pero nos vuelve a traer aquí, ¿dónde? A su casa de oración, a su iglesia. Versículo 27. Y habían llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Versículo 28. Y se quedaron allí por mucho tiempo con los discípulos. ¿Cuánto tiempo? La Biblia no nos dice cuánto es mucho, pero yo creo que mucho, yo creo que habla de meses, tal vez a lo mejor hasta un año, un par de años. ¿Qué? Con los discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que se la pasaron enseñando, lo que a muchos no les gusta hacer. Es bien bonito lanzar la predicación, más cuando lanzas milagros al mayoreo, pero a nadie le gusta enseñar. ¿Por qué? Porque en la enseñanza salen dudas, hay que contestarlas. ¿Por qué? Porque en la enseñanza no se entiende, hay que explicarlo de otra manera para que se entienda, pero no lo que le entendamos, lo que la Biblia quiso decir. Y los pastores dicen que el pastor tiene que ser tiene que ser chambitas, tiene que hacer la de evangelista, tiene que hacer la de maestro, tiene que hacer la de pastor, tiene que hacer la de tantas cosas. ¿Y cómo se puede obtener eso? Solamente de parte de Él. ¿No? Qué tremendo, para cerrar lo que predicó el hermano Patricio el miércoles. La última parte
de que como Jonás quería hacer su propia iglesia, como si él fuera el Dios de la iglesia, como muchos pastores han hecho su iglesia por ellos, lo siguen a ellos. Pero si Dios permite que perezca, todo se dispersa, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor Jesucristo. Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre, gracias, Señor, por este mensaje tremendo, Padre, un tremendo mensaje de fuego.